¿Ah, sí? Esto va a valer la pena. Esto va a valer la pena. Ya está valiendo la pena, Moni. Muchas gracias por conservar la calma conmigo y la confianza. No, esto, mejor dicho, la vamos es a pasar súper chévere este ratico. Listo, Moni. Bueno, eh, bienvenidos a una nueva emisión de Sororidad 2022. Hoy tengo una invitada súper especial. Su nombre es Mónica. Mónica es terapeuta del color, terapeuta angelical. Es una mujer que conocí a través de las redes por el emprendimiento. Eh, He estado siguiendo desde hace poco su trabajo y bueno, coincidimos o resonamos como con todo este tema del color, de su superpoder, de los beneficios que tiene en nuestro estado de ánimo, en la salud de nuestros diferentes sistemas. Y ella, súper querida, súper bonita, aceptó esta invitación el día de hoy para compartirnos de todo ese conocimiento y de todo ese talento que tiene y para ponernos al servicio como de las personas y de todo lo que está sucediendo últimamente, pues porque consideramos que más que nunca las personas estamos necesitando herramientas para poder asumir nuestro rol del día a día, para poder surfear como todas estas olas energéticas, emocionales que hemos estado atravesando a nivel planetario. Y pues es un gran honor, Moni, que estés aquí. Muchísimas gracias nuevamente por aceptar la invitación. No, gracias a ti. Siempre que me inviten a hablar de los colores va a ser pues una alegría inmensa y lo que decías es muy, muy cierto. Que este sea un espacio para que comencemos a ver los colores de una manera distinta, de una forma mucho más profunda y que podamos comprender todo lo que podemos lograr y lo que podemos integrar también a través de nuestra vida, a través de un acompañante tan colorido, ¿sí? Porque no creo que exista una sola persona que no le guste ver el arco iris, que no le gusten los colores, que no le transmitan un sentido de alegría o de esperanza o de positivismo, de vitalidad. O sea, realmente siempre hay como una conexión muy, muy, muy bonita, muy hermosa, muy positiva a través de estos elementos. Y bueno, si estamos aquí reunidos el día de hoy, yo creo que todos de alguna manera conectamos con la energía del color. Y si la información que vamos a compartir el día de hoy pues los llena de curiosidad, de querer seguir, digamos, entrando en conexión con estas herramientas, pues maravilloso. O sea, los colores nos tienen reunidos el día de hoy. Listo. Cuéntanos así como más o menos, pues yo ya les dije que tú eras terapeuta del color, terapeuta angelical, pero ¿cómo trabajas tú directamente con el color? O sea, quiero que nos cuentes y nos empapes un poquito como tu camino, tu experiencia al respecto. Bueno, yo creo que antes de iniciar hablando cómo vengo utilizando el color, sería muy interesante que empezáramos a acercarnos de qué son los colores, es decir, qué son, cuál es el significado que le damos. Yo creo que todos desde nuestro niño interno entramos en conexión muy fácil con los colores, pero los vemos desde una perspectiva de el color, tan bonitos los colores, pero no pasamos de ahí, ¿cierto? Y realmente los colores son entidades de luz, los colores son maestros, los colores son estados de conciencia, los colores eh, son lo que en nuestro día a día podemos convertirlos como en un guía, ¿sí?
que están ahí para nosotros y que tienen una vibración en especial y que tienen un propósito claro, ¿sí? Entonces, cuando desde este aspecto espiritual entramos en conexión con los colores, dejan de ser como el objeto que tiene aquel color o aquello que nos muestra tal color, sino que realmente comienzan a adoptar una expresión, una entidad mucho más viva, ¿sí? Mucho más presente en nuestro proceso espiritual. Entonces, cuando hablamos del poder de los colores, me estoy refiriendo también al poder que se activa cuando yo me pongo en contacto con esa energía del color. Finalmente, todo en el universo es energía, todo. Y esa energía también está manifestada a través de los colores. Pero en este sentido, cuando entramos en contacto con el color, estamos entrando en contacto con un estado de conciencia que se fusiona con este avatar, que se fusiona con este avatar que está en este 3D, ¿cierto? Desde un aspecto biológico, nosotros estamos creados para entender que todo lo que sea alta vibración o un estado de conciencia más elevado, inmediatamente conducimos la mirada hacia el cielo, ¿cierto? Hacia arriba. Porque en eso estamos dirigidos. Pero realmente es hacia adentro. Es decir, Okay. si entendemos desde esta parte biológica que todo lo que tenga alta o elevada vibración está arriba, ¿sí? Tendría que fusionarse con este avatar, con este 3D, a través de ese contacto de esa energía cromática, ¿sí? Pero realmente no es de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba que se conecta, sino que es de adentro hacia afuera. Por eso cualquier tipo de proceso espiritual o herramienta de conciencia siempre nos dirige hacia adentro. O sea, siempre nos dirige a revisar un proceso interno, un proceso espiritual. Entonces, cuando entramos en contacto con esos colores, es un recordatorio del alma para nosotros volver a ese camino del plan divino, ¿sí? Y eso requiere una guía. Es decir, cada vez que entramos en contacto con un color, se manifiesta un código, ¿sí? Es como un mensaje codificado. Todos tenemos la capacidad de poder descifrar ese código. Pero en nuestra cotidianidad estamos acostumbrados a que todo sea ya, ¿sí? O a tener una respuesta, una fórmula mágica inmediata para poder lograr un resultado. Y cuando no entendemos el proceso, estamos enfocándolo más desde la mente. Entonces me explico. Cuando entramos en contacto con los colores, eso me está pidiendo un nivel de comprensión. Yo no puedo comprenderlo desde la mente, yo lo tengo que comprender es a través del corazón, a través del sentir, a través de la sensibilidad, a través de las emociones, a través de la intuición. Cuando tú entras en contacto con un color, indiscutiblemente sientes algo, puedes sentir una emoción, ¿sí? Entonces es posible que si entras en contacto con un color amarillo, te puedas sentir muy positivo o te puedas sentir muy crítico, ¿cierto? O te puedas sentir muy esperanzador. La sensación o esa reacción que evoca en nosotros depende de cada uno, va a ser distinta para cada uno, porque cada uno tenemos una experiencia de vida diferente, ¿sí? Entonces el significado que le podamos dar a ese color depende de cada una de las personas. Pero cuando queremos llegar como a entender, ¿sí? Ese entendimiento viene desde la mente, cuando yo digo, no, pero es que no entiendo este proceso, no sé lo que está pasando, ¿por qué? Es porque yo estoy buscando desde la mente encontrarle una lógica, ¿sí? Y al querer encontrarle una lógica, yo lo que busco es controlar, ¿sí? Pero cuando entramos en contacto con la energía de los colores, el color lo que busca es que yo entre en contacto con el corazón, para yo poderlo comprender desde el sentir. Pero sentir implica también sentir dolor, ¿sí? Y nosotros no somos seres dispuestos a transitar el dolor para poder encontrar un propósito mayor en nuestras experiencias de vida, ¿sí? Entonces las reacciones frente al color van a ser muy distintas. Pero entrar realmente en contacto con el color es como entrar en contacto con una entidad, entrar en contacto con un maestro. Si hay alguien que, por ejemplo, dentro de su proceso espiritual ha tenido una presencia con, no sé, voy a decir cualquier cosa, voy a decir cualquier nombre, perdón, Saint Germain o Kuan Yin, o ha tenido una conexión muy cercana con el Arcángel Miguel. Es decir, cada uno de esos seres, ¿sí? También tiene una frecuencia, ¿sí? También tiene una frecuencia de luz. Mi mente necesita darle un nombre porque esa es la manera de poder entender y personificar algo, ¿sí?
El color no tiene una personificación, pero sí tiene una energía propia. Entonces, por ejemplo, para Meli, que ahorita estaba vestida con color violeta, ¿sí? Puede tener una conexión con ese maestro violeta o como lo quiera llamar, ¿sí? Y a partir de ese contacto con ese color se van activando unas experiencias, ¿sí? Va generando como unas reacciones. Toda sustancia que entre en contacto con el otro va generando una reacción. En este caso, nuestro ser interno, que es el que tiene ese estado de conciencia elevado, entra en fusión con este avatar. ¿Sí? Porque necesita recordarle que tiene un proceso evolutivo mucho más importante, ¿sí? Que la cantidad de distracciones pasajeras que estamos viviendo en el día a día. ¿Sí? Entonces, por eso siempre llegamos como a unas edades o a unas etapas de nuestra vida que empezamos a hacernos las preguntas importantes, ¿sí? Pero realmente durante toda nuestra vida nosotros estamos en contacto con el color. Ustedes pueden recordar, por ejemplo, momentos especiales o etapas especiales de su vida donde tenían inclinación por cierto color. Ah, una etapa de mi vida que me encantaba mucho el azul, o hay otra etapa de mi vida que no, ya no me gustaba tanto el azul, pero me gustaba mucho el negro. Entonces todo era negro, siempre me vestía de negro, ¿cierto? Y cada mutación que yo voy haciendo con el color va marcando también una etapa de mi vida. No es gratuito y no es casual una elección de color, ¿cierto? Entonces, normalmente lo hablamos también desde el vestuario, pues porque es lo más tangible, ¿cierto? Y es lo más cercano a nosotros. Y siempre hay una elección inconsciente a través de esa elección de color. A nivel inconsciente, porque yo conscientemente no sé el por qué lo elegí, pero mi alma, ese ser interno elevado de conciencia, sí sabe. Y a través de ese color me hace un recordatorio de un proceso interno que yo necesito ajustar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hay unas reacciones emocionales, ¿sí? Y esa reacción emocional es porque yo necesito hacer conciencia de un proceso emocional que necesito sanar. Por ejemplo, entré en contacto con un color amarillo. Cuando hablo de entrar en contacto es porque se repite mucho en mi vida. Cada vez que yo voy a un lugar siempre está el amarillo. O cuando estoy en tal parte siempre hay algo amarillo que me llama la atención. O yo estoy sintiendo una inclinación a estar mucho más en contacto con ese color, que es a lo que yo llamo un patrón cromático. Cada vez que se repite y yo me encuentro con ese color muy seguido, ahí ya hay un mensaje muy claro, ¿sí? De que yo necesito hacer un proceso a través de esa frecuencia de luz, ¿sí? Entonces, si por ejemplo hay una reacción a nivel físico, ¿cómo empiezo yo también a observar ese proceso? Bueno, es que necesito hacer conciencia de mi cuerpo. Ya ahorita lo mencionaba, todo es energía. Pero para yo poder vivir esta experiencia espiritual en este 3D, yo necesito un avatar, es decir, este cuerpo. Y este cuerpo termina siendo un contenedor de esta experiencia espiritual. Entonces, seguramente, si al entrar en contacto con cierto color está generando una reacción física porque me está haciendo consciente de una parte de mi cuerpo que yo necesito o cuidar o necesito alimentarme mejor o necesito cambiar mis hábitos o necesito no sé, establecer como ciertas rutinas para darle mucha atención a mi cuerpo, pues esa va a ser una de las formas como el color va a activar, digamos, ese tipo de procesos. Y si yo entiendo que para poder vivir esta experiencia material yo necesito un cuerpo fuerte, ¿sí? Pues tiene todo el sentido. Voy a poner un ejemplo para que lo puedan entender. Hagan de cuenta que ustedes son un faro, ¿sí? En medio de una tormenta, el faro con su estructura, con su disciplina, es decir, hablemoslo también como desde que nosotros, nuestro cuerpo físico termina siendo ese faro. Entonces, entre más fuertes estemos, más saludables, más resistentes ahí como en el propósito que nosotros tengamos que hacer, independientemente de las tormentas, esa agua puede simbolizar como todas esas capacidades intuitivas, todas esas experiencias psíquicas, todas esas experiencias intuitivas también vengan, ¿sí? Como esas tormentas no van a derribar el faro, ¿sí? No lo van a derribar, todo lo contrario. O sea, van a ser dos elementos muy fuertes ahí para poder avanzar en ese tipo de proceso espiritual. Entonces, este cuerpo físico va a ser muy importante cuidarlo, ¿sí? Desarrollarlo, mantenerlo saludable, con hábitos nuevos,
porque eso me va a permitir entrar en contacto también con unas capacidades intuitivas o con unos dones que yo puedo tener, de los cuales no soy consciente, pero que ese color de pronto me está haciendo un llamado para yo activar, ¿sí? Entonces yo, al entrar en contacto con un color, en algún momento puedo decir, ok, o sea, yo estoy empezando como a experimentar, ¿sí? Que tengo ciertas habilidades. Entonces, el fortalecer el cuerpo implica que yo necesito activar esos dones, yo necesito entrenarlos, yo necesito desarrollarlos, yo necesito dominarlos para ponerlos a mi servicio y luego al servicio de los demás. ¿Sí? Entonces, cada contacto con el color tiene unas reacciones. Unas reacciones también pueden ser evolutivas, que yo empiece a hacerme consciente de que estoy repitiendo patrones muertos en mi vida, que siempre estoy generando los mismos círculos viciosos. ¿Sí? O espirituales, porque el contacto con ese color me está haciendo un llamado a hacer algo, a prestar servicio, o sea, a poner al mundo, a la humanidad, a entregar también mi granito de arena, ¿sí? Pues para que este mundo pueda ser mejor, pues a través de unas habilidades, unas capacidades o unos dones que yo pueda tener. Entonces, muy interesante en el día a día poder entrar como en esos estados de presencia de cómo me estoy conectando yo con el color o en este momento cuál es el color con el que yo me sintonizo o simplemente cuál es el color que más me está gustando en este momento. Y desde ahí ya empieza todo un proceso de autodescubrimiento. Moni, bueno, entonces yo quiero que no sé, o sea, como, coger esa información que está súper poderosa, hacer como una pequeña ahí traducción, no sé, de pronto entre las dos lo vamos hilando, para las personas que apenas están como conectando, básicamente, como lo que Moni acaba de decir, es esto, o sea, somos vibración, no somos como un producto, una cosa estática, no, somos vibración y desde que nacemos, o sea, más que el cuerpo ser una cosa estática, el cuerpo es un proceso. Entonces, todo lo que entra en contacto con nosotros tiene un impacto directo, o sea, todo, absolutamente todo. Entonces, estamos diciendo, hoy en color, ¿cierto? Esa era una de las preguntas que a mí se me ocurrían ahorita, antes de comenzar el live, y es una gran, eh, pues como una gran pista del color, porque igual todos, o nuestra aura, entiendo yo, tiene un color determinante, o sea, es variable, determinante no, perdón, un color, ¿cómo se diría, Moni? O sea, como que nacemos. Como representativo, yo podría decirle. Ok, listo. Entonces, como que venimos con eso, pero a lo largo de nuestra vida y de las diferentes etapas por las que atravesamos, eso puede ir variando y tenemos mayor conexión con un color que con otro. Por ejemplo, en mi caso, desde que yo soy pequeñita, y yo creo que una de las principales, pues, como pistas de cuál es el color, es uno recordar cómo cuando, pues de niños, cuáles eran los colores que generalmente elegíamos o nos llamaban mucho la atención. Y en mi caso particular era el azul índigo y el violeta. Pues la verdad intenté usarlos los dos, este estaba un poquito más celeste, pero bueno, no importa, yo quería llevarlos los dos porque han sido colores de verdad muy determinantes y ahorita pues ya como estando más grande y que he podido ahondar como en mi proceso de autoconocimiento y de búsqueda, ¿cierto? Ahora entiendo por qué esos colores siempre o sea, como que estuvieron ahí tan presentes y lo que decías ahora es súper cierto, o sea, uno tiene, yo tuve una me ves demasiado y ahora que entiendo el impacto que tiene, pues porque igual cada color tiene como dos polaridades, ¿cierto? Una la podríamos llamar como positiva o negativa. Finalmente, el color, así como yo lo entiendo, es como el viaje de la luz, ¿cierto? O sea, el color lo percibimos nosotros a través de nuestros ojos. Hay unas células que se llaman células fotosensibles que están ubicadas en la retina y son las encargadas de percibir el color. Pero digamos que a veces, digamos, en esa franja,
¿cierto? Que se puede percibir ese color, hay infinitas posibilidades. O sea, cada dimensión de cada color es un universo completamente distinto. Y entonces ahí es donde cabe que un color puede significar muchísimas cosas, ¿cierto? El amarillo en su universo amarillo puede ser muchísimas cosas, pues en una escala de frecuencia y de vibración. O sea, se ubica en una cosa, pero ahí en esa cosa, por decirlo así, porque es que es algo muy abstracto como para poder explicarlo, Explicar. caben muchas cosas. Por ejemplo, aquí que tengo los juguetes de mi hijo como de frente, entonces hay muchas cosas azules de diferentes formas, hay muchas cosas verdes de diferentes formas, y lo mismo pasa como en el mundo de la abstracción. Un color puede representar diferentes estados como de ánimo y es dependiendo de esa fuerza vital de la que tú hablas y del enfoque y de la intención que en mi estado de presencia, como usar de esa vibración, de esa frecuencia o de ese tono. Entonces, recuerdo perfectamente que esa época en que yo me vestía tantísimo de negro y como que estaba pasando por una época como medio turbulenta, sin darme cuenta de pronto en ese momento porque no tenía pues como ahorita el conocimiento que tengo pues respecto al color, pero qué bacano de verdad que las personas entendieran pues finalmente qué se acarrea a veces, porque creamos o no creamos, pues la vibración está ahí, ¿cierto? Y va un impacto, o sea, si yo lo hago con conciencia maravillosa, porque lo puedo llevar a cualquier esfera, pues, o a cualquier polaridad, pero cuando estoy en, digamos, como haciendo elecciones inconscientemente, porque es que igual son elecciones, ¿cierto? Yo cojo una inconsciente, esa elección también es una elección del espíritu, porque quiere manifestar algo que está de manera interna, ¿cierto? Exacto. Entonces, lo hago de manera inconsciente, digamos, hablando particularmente del negro, pues el negro tiene la capacidad de absorber absolutamente todo lo que hay alrededor. Entonces, Ujú. de toda la energía del campo astral del lugar en el que yo esté. Si voy por ahí, pues como simplemente usando negro, entonces hay un maestro que se llama Sadhguru que me encanta y él decía una vez que si uno no quería de pronto a veces acarrear como desequilibrios emocionales, debería como ser prudente en el momento de usar negro en lugares donde haya la energía de las personas esté muy abierta. Entonces, por ejemplo, a veces pienso antes como en esas fiestas de electrónica donde todo el mundo se va de negro, donde la gente tiene sus campos muy abiertos, o bueno, no sé, las fiestas o ciertos lugares, o por ejemplo los cementerios, cuando alguien se muere, irse de Ok. negro después como se va a ver impactado de verdad el estado de ánimo y entonces uno después puede sentir como full agotamiento o puede sentir pues como un estado de ánimo de verdad demasiado pesado y es que de verdad los colores tienen la capacidad de aumentar el áurico. Bueno, ahí me emocioné un montón, pero espero como de pronto que entre las dos hayamos podido como aclarar un poquito más, o sea, qué es lo que sucede en el espectro como, sí, como energético, qué es lo que sucede más allá de lo que podemos observar, sí, físicamente del color. Ok, es que hay retorno, ¿sí? Entonces espero que termines para luego seguir. ¿Listo? O, ¿sabes cómo puedo evitarlo? Pues que se dé ese retorno. No, realmente no lo sé, pero ya ahí ya nos volvimos a alinear. Lo que tú decías, Meli, de lo de las bandas cromáticas, eh, mira, por ejemplo, que claro, entre cada color existen cantidad de tonalidades. Hay muchísimas tonalidades. Cada tonalidad es un estado de conciencia también, ¿sí?
Y los colores también tienen alta vibración y baja vibración, como en todo, ¿sí? Tanto la oscuridad trabaja para su propósito como la luz trabaja para su propósito. Los colores no son ni buenos ni malos, ¿sí? Tenemos tonalidades claras y tenemos tonalidades oscuras, ¿sí? Pero digamos que en nuestra educación, la forma como la religión también ha impactado nuestras creencias, normalmente nos inclinamos a que todo lo oscuro es malo, ¿sí? Y a que todo lo que sea luminoso es bueno. Con respecto, por ejemplo, a tonalidades como el negro, ¿cierto? Que tienen una carga energética tan fuerte, ¿sí? Con respecto a lo que decías de Sanguru, yo difiero. Sí y no. ¿En qué sentido? Porque no es simplemente utilizar, digamos, ciertas tonalidades de color para evitar ciertas cosas y potencializar otras. Digamos que en un sentido cotidiano así lo podríamos hacer. Pero si dentro de tu proceso evolutivo tú necesitas conectarte a profundidad con esa tonalidad, es porque hay algo que tú necesitas activar o de lo cual necesitas entrenarte, ¿sí? Eh, para poder lograr algo más, ¿sí? Sí. Finalmente, ese proceso, al proceso evolutivo de cada uno de nosotros no le interesa, sino la evolución. No le interesa si te sientes bien, si te sientes mal, si estás a gusto. No, o sea, hay un propósito mayor que cumplir y todo se enfoca es en eso. Incluso con esas tonalidades oscuras, como los negros, como los marrones, pero más que todo el negro, la mayoría de las personas de estatus de ciertos momentos de la historia fueron quienes eran dignos de utilizar el color negro, porque era un color y una tonalidad que los conectaba con unos estados de conciencia que el resto de la humanidad no estaba preparado para conectar, ¿sí? Entonces Wow. eran los magos, por ejemplo, ¿cierto? Eran los magos que utilizaban estas tonalidades porque también les proporcionaban protección, ¿sí? Entonces, cuando Sadhguru dice, por ejemplo, que si no quieres como caer en desequilibrios emocionales, es mejor que no utilices el negro porque es que absorbe mucho la energía, sí, pero al mismo tiempo yo necesito también de ciertos desequilibrios en mi vida para poder valorar también otro tipo de experiencias en mi vida. Entonces, todo, o sea, digamos que todo tiene ahí como una razón del por qué. Entonces, claro, si tú eres una persona que a nivel emocional, por ejemplo, caes fácilmente en depresión o en bipolaridades o tienes un campo emocional muy complejo, claro, una tonalidad como el negro puede detonar, ¿cierto? Acciones o experiencias que tú no estés preparado para poder afrontar, ¿sí? Entonces, claro, también ahí en los procesos terapéuticos lo que buscamos es poder ir generando esos equilibrios de acuerdo al proceso personal de cada persona. Tú lo mencionabas ahorita. Obviamente cada color tiene un significado, ¿sí? Pero ese significado también se lo doy yo, ¿sí? Así como hay para algunas personas que el negro no, o sea, eso llama como la muerte, eso llama como lo malo, llama lo oscuro, es decir, son las etiquetas y las creencias de ese estado mental que le da un significado a algo. Pero desde lo emocional, desde las experiencias que estamos viviendo, puede que un color esté detonando un recuerdo de una experiencia que tú necesites sanar, ¿cierto? O puede estar generando una alarma con respecto a una zona de tu cuerpo que tú necesitas darle atención, ¿cierto? O puede que esté haciendo simplemente un llamado a hacer una purificación, a cuidar mejor tu estado energético. Siempre hay un llamado de atención detrás de esa conexión con el color. Por eso al inicio del live decíamos, no son solamente los colores, ¿sí? Hagan de cuenta que los colores son, para que lo entendamos desde este aspecto mental, es como si fueran personas, ¿sí? Pero desde ese aspecto espiritual son maestros, estados de conciencia. Entonces, por ejemplo, el azul, y a través de ese maestro azul nosotros podemos entrar en la calma, podemos entrar en la paciencia, podemos entrar en estados de alta comunicación, podemos entrar en estados de mucha sensibilidad o podemos entrar en estados de evasión o podemos entrar en estados de mentiras, ¿cierto? Entonces,
los estados que se activan en cada una de las personas depende de qué, de su experiencia. Y cada uno de nosotros tenemos una experiencia de vida distinta, ¿sí? Entonces, el significado que se le da al color no se vuelve tan generalizado porque depende de la experiencia de cada una de las personas. Y ahí es cuando también se entra a trabajar el tema de tener aversión hacia ciertos colores. Ay, no es que a mí no me gusta ese color. A mí no me gusta tal color, a mí no me gusta, yo nunca lo uso. Mira que a nivel general, uno de los colores que menos gusta es el naranja. Es el naranja. Y el maestro naranja, o sea, es el que proporciona el disfrute. Es la energía que puede contrarrestar cualquier tipo de sufrimiento. Entonces, pareciera muy curioso que muchas veces a lo que más nos resistimos, o a los colores, o a los maestros de colores que más nos resistimos, son los que más necesitamos. Entonces, claro, ese contacto con el color haces un llamado a yo iniciar un viaje. Eso es un viaje de autoconocimiento. A través de esos colores yo me comienzo a conocer. Yo comienzo a volver nuevamente a mi esencia, a lo que mi ser interno, es decir, mi alma, pactó para este viaje personal. Entonces, nunca se va a equivocar, es decir, eso es un proceso perfecto. Puede que yo a veces me pierda si tome atajos, pero al final los colores lo que buscan es como volverme a enrutar en el camino que yo debo seguir, ¿sí? Y termina siendo un proceso lento porque es un proceso de autodescubrimiento. Entonces no es simplemente que, ay, bueno, entonces como yo estoy conectada con el verde, eso seguramente es esto. Puede que sí, puede que no. ¿Cierto? Solamente el trabajo interior es el que te va a entregar las respuestas, ¿sí? De cuál es el propósito de esa conexión contigo, ¿cierto? Entonces, entonces digamos que yo guardo y cultivo una gratitud muy, muy grande con los colores, porque realmente están es para nuestro bien, están es especialmente para nuestro servicio. Y a veces nosotras podemos subestimar el poder de lo simple, el poder de lo que, como es que como no se ve, ¿cierto? Y es lo que sucede de forma generalizada también, digamos como en este nicho y con el tema de las terapias vibracionales. Es que yo no siento nada, es que yo no veo nada, entonces no está pasando nada, ¿cierto? Por eso, porque queremos seguirlo entendiendo desde la mente. Pero cuando yo me permito comprenderlo, es decir, experimentar la sensación, conectarme con esa emoción, conectarme desde ese campo de sensibilidad, ¿sí? La magia sucede. O sea, la magia aparece. Hay una comprensión que solamente puede generarse a través de vivir la experiencia, de permitírsela. Entonces, los colores nos están pidiendo realmente es un proceso de rendición, que nos podamos rendir ante la experiencia, a vivirlo, ¿sí? Pero como la mente quiere controlar que el resultado sea bueno y que no sea doloroso, ¿sí? Que no sea muy impactante, porque es que entonces si hay dolor o si es muy horrible, entonces qué susto, entonces qué miedo, ¿cierto? Y la rendición a través del mundo espiritual es simplemente confiar. Confiar que si su alma ya diseñó este plan, lo va a hacer para su mayor bien, nunca va a ser para nuestro mal. Si nosotros seguimos etiquetando todo como bueno o malo, ahí es cuando todo se va a empezar a distorsionar. Y si pienso que es malo, pues entonces yo voy a seguir cargando ese proceso o esa experiencia de negatividad y eso es lo que lo vuelve realmente más complejo, ¿sí? Entonces confiar implica soltar ese control de que las cosas resulten como yo quiero, ¿sí? Y confiar que aunque no resulten como yo quiero, yo sé que va a resultar para mi bien. Pero en el proceso que implica un proceso de desapego, implica que yo suelte esa terquedad eh, del resultado, ¿sí? De querer todavía obligar que yo sé más, que yo sé más. Entonces es un proceso de rendición, de humildad con nosotros mismos. Y eso es algo eso es algo que se madura en el transcurso de la vida. Y ese tipo de maduración es lo que vemos con esos colores azules, con esos colores índigos, con esos colores violetas, con esos colores dorados. Nosotros no podemos llegar a ese estado de maduración si no nos hemos
sino hemos aprendido a usar estas energías más terrenales, el maestro rojo, el naranja, el amarillo. ¿Sí? Entonces, realmente, las personas que pueden llegar a esos altos estados de conciencia es porque tienen, o sea, porque comprenden que sin esta experiencia material eso no sería posible. Y esa materiencia terrenal en los colores está reflejado en esos tres primeros colores. ¿Sí? Lo que hacíamos el ejemplo del faro. Si ese faro no estuviera ahí, digamos, ya madurado en esos elementos más terrenales, no podría, ¿cierto? Ni siquiera recibir todas esas influencias espirituales, se pierde. ¿Sí? Y eso es lo que sucede, digamos, todavía se sigue evidenciando, y que sería muy interesante que las personas que se están preparando para terapeutas, para atender a otras personas, para desarrollar procesos de sanación, puedan tomarlo con la importancia, ¿cierto?, que se merece. Porque a veces físicamente no estamos preparados para entrar en contacto con energías de más alta vibración. Entonces, por eso se enferman, por eso terminan con unas migrañas horribles, por eso se pierden en la energía de otras entidades, ¿cierto? Entonces, hay un llamado a trabajar muy, muy fuerte ese aspecto físico, ¿sí? Porque finalmente termina siendo el contenedor de toda esta energía que tiene que ver con los colores. Listo. Eh, Ahí decías algo súper lindo y es como, de verdad, yo digo que la información que tenemos al respecto también está como muy observada desde la arquetipia, ¿cierto? Esto es muy junguiano, como cada cosa en el universo tiene una participación, ¿cierto? Y está ahí, o sea, esa energía está disponible, pero finalmente cada experiencia es como las huellas digitales, ¿cierto? Y tiene que atravesar un montón de cableado de experiencias, de recuerdos, de todo, que finalmente es lo que estabas diciendo, si uno no se permite como sentir y lo racionaliza, pues se va a perder en muchos casos porque a veces la abstracción es tanta que ni siquiera se Que puede no tienes definir forma de como, explicarla. ajá, simplemente es como entregarse a ese proceso de sentimiento, pues como sin juzgar, eso me parece muy lindo. Entonces, Moni, me gustaría como que pasáramos como ahí por cada color, para de todas formas como ubicar un poquito a la gente, porque, a ver, así como los colores tienen su vibración, ya lo habíamos dicho, nosotros como seres humanos no somos cosas estáticas, sino que somos entidades también, somos un proceso, somos pura vibración. Entonces, tenemos unos centros energéticos, ¿cierto? De los que tú estabas hablando ahorita. Hay unos que están más cercanos acá como con la energía de la tierra, hay otros que están más cercanos como con la energía más astral, que nos conectan de pronto con todo lo que es más sutil en la existencia, y estos colores también de pronto van activando o despertando, comprenden lo que es el ser humano, ¿cierto? Entonces, me gustaría que empezaras como a contarnos más o menos de acuerdo a cada centro de nosotros y a ese tono, cómo podemos utilizarlo para tratar o procurar de equilibrar nuestra propia energía. O sea, cómo lo podemos implementar en el día a día según cada tono, para que tengamos como unas herramientas ahí con las que podamos nosotros también acercarnos desde la conciencia, ¿cierto? Y Uh -huh. entendiendo que cada vibración tiene ahí como algo que aportarnos. Ok. Mm, por ejemplo, si nosotros estamos viviendo experiencias de mucha procrastinación, que nos cuesta tomar acción, que nos cuesta tomar riesgo, un proceso de nuestra vida que nos está pidiendo una movilización, pues ahí evidentemente con, digamos, como con esas cualidades faltantes en nuestra vida, hay un llamado, por ejemplo, a través del rojo, ¿cierto? A través de volvernos a conectar con esta experiencia más terrenal, ¿sí?
Normalmente también sucede cuando hay una desconexión, cuando hay demasiada conexión espiritual, es decir, cuando estamos en unos estados de espera, ¿sí? De, no, pues la divinidad me ayuda, lo que tenga que pasar va a pasar, si fluyes porque así es, pero también recordemos que todo en el mundo tiene un intercambio, ¿sí? Qué interesante poder confiar en la divinidad, pues como en esta energía sutil, de que todo finalmente lo que merezcamos vivir o merezcamos recibir, pues finalmente se va a manifestar. Pero se nos olvida que en este 3D yo debo hacer un esfuerzo, o sea, yo debo tomar una acción, yo debo concretar y materializar cosas. Entonces, cuando a mí me cuesta ese tipo de acciones, yo necesito invocar a mi vida la energía de ese maestro rojo o de esa entidad o de ese ser de luz o de simplemente el color. O sea, lo que decíamos ahorita, independientemente del significado que uno le dé, eso no le va a quitar el verdadero poder que tiene, ¿cierto? Entonces, extraer, digamos, ese color a mi vida. Si, por ejemplo, yo soy una persona que a mí me encanta comer fruta, comer manzanas, pues bueno, ahí ya tienes un recurso, ¿sí? Que no necesita, o sea, en el que puedes adaptar a tu cotidianidad y conectarte con ese color. Pero entonces no se va a tratar simplemente de comerse la manzana y entonces todo por arte de magia ya va a empezar a suceder, sino que lo que hablábamos ahorita es un proceso consciente, entonces decir, ok, si el color rojo para mí me está invitando a aventurarme, ¿cierto? A no pensarlo tanto, sino que hagámosle, que es que hay que hacerlo en algún momento, pues entonces esa es la acción que me está pidiendo en ese momento, esa frecuencia de luz, ¿sí? A mí no me está pidiendo que el resultado sea bueno, que yo ya en el punto, no, simplemente el proceso que me está haciendo partícipe es a movilizarme, es a tomar una acción, independiente como salga. Entonces, también se convierten en unos entrenadores, ¿sí? Si yo siempre he estado en la mente que, ay, sí, yo tengo que hacer esto, sí, voy a hacer esto, ay, tan rico hacer no sé qué, nunca lo llevo a cabo, o sea, si nunca doy ese salto al vacío, ¿sí? Entonces, trabajar con el color va a ayudar mucho. Un ejercicio muy sencillo es simplemente conectar con el color en todo lo posible, en el vestuario, si somos mujeres, pues nos pintamos las uñas, es decir, que visualmente y conscientemente nosotros entremos en contacto con ese color. Ya la energía como tal va a ser el movimiento, sí, nos va a ayudar a hacer el movimiento que necesitemos. Pero no es simplemente sentarnos a, bueno, ¿y cuándo va a activar el rojo? O sea, ¿y cuándo se va a manifestar? No, o sea, porque es una acción que yo tengo que activar. ¿Cómo la activo yo? Con mi elección. Es decir, mira que ahí también está inmerso ese poder del libre albedrío. No está simplemente para que nosotros decidamos cualquier cosa, sino para hacer decisiones mucho más conscientes. El rojo, por ejemplo, es un color obligatorio, en el sentido que obliga, ¿sí? Es muy extremista. Entonces, así como sirve para construir, sirve para destruir, ¿sí? Y si tú no colaboras en esa energía de alta vibración del rojo, que es construir, él te ayuda a destruir. Te destruye a ti. Pero ¿qué es realmente lo que te está destruyendo? Tus malos hábitos, tus creencias limitantes, empieza a movilizar experiencias en tu vida para que te obligue a ti, ¿sí? A moverte y a tomar acción y a hacer el movimiento que tengas que hacer, ¿cierto? Mónica, Si preguntáramos, dime. discúlpame, ahí ¿será que por eso entonces como que en las citas, ahorita que hablabas como de tomar acción, entonces como este tema cultural del vestidito rojo, pues para las citas como que te lleva de verdad como, a ver, lo que te estoy entendiendo, como atreverte, como a ir con Sí, toda, ok, listo. porque es un color que contrarresta mucho el miedo, ¿sí? Hasta tal punto que cuando se integra la conciencia con ese color, tú dices, ah, yo me lanzo, arriesguémonos. ¿Sí? Es decir, o sea, es como si tú adaptaras, ¿sí? Lo que hablábamos al inicio, se fusionan unas cualidades con tu personalidad, ¿sí? Para activar algo. Entonces, si yo necesito activar algo en mi vida, sí o sí debo conectar con el rojo.
Cualquier cosa que yo quiera activar con mi, o sea, en mi vida, yo lo puedo movilizar a través de ese color, ¿cierto? Ahora, si yo de verdad, o sea, estoy haciendo uso de mi libre albedrío consciente, es decir, si yo de verdad estoy comprometido con hacer ese movimiento, entonces acércate, trabaja, invoca, rodéate, medita mucho con esa tonalidad de color, ¿sí? Porque la intención también va a movilizar ese resultado. Pero hay que recordar, ¿sí? Que eso que nosotros estamos pidiendo o eso que nosotros queremos activar en nuestra vida tiene un intercambio, es decir, tiene algo, o sea, tú necesitas entregar algo a cambio de eso que tú vas a recibir. Y ahí es donde los colores también nos enseñan desde ese aspecto que nosotros terminamos acostumbrándonos a pedir muchas cosas, pero sin que eso nos cueste, ¿cierto? Y cuando ya la experiencia nos pide algo a cambio, decimos, ah, no, entonces yo ya no lo quiero. Ah, no, si es así, entonces no, ¿cierto? Entonces es un tema muy retante porque eso implica desestructurar. Miren, cada que estamos en contacto con un color, estamos desestructurando una cantidad de creencias que nos limitan, ¿sí? Eso es realmente lo que hace el color. Entonces, ese es el verdadero poder que tienen. Desbloquear creencias, experiencias, desbloquear situaciones, porque lo que busca el proceso evolutivo es que tú sigas avanzando. Pero ¿qué es lo que no te permite avanzar? Tus creencias limitantes, la forma como tú ves las cosas, las formas como las etiquetas, ¿sí? La percepción con la que lo ves. Entonces lo que hace el color es desbaratar eso. Pero al desbaratar eso, te confronta con un proceso personal muy fuerte, porque finalmente nuestra vida es el resultado de lo que nosotros creemos. Y si quedamos sin esas estructuras, sin esas bases, entonces ya qué es mi vida, ¿cierto? Es como cuando tú tienes una ruptura, ¿sí? Tú dices, ok, entonces yo ya sin esta relación, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? O sin mi casa ante estructuras. El rojo nos conecta muchísimo con las estructuras de nuestra vida, ¿sí? Entonces, nos ayuda a construir estructuras nuevas, pero también necesitamos abandonar, ¿sí? Y destruir lo anterior para poder seguir avanzando. Es como ese ejercicio del equipaje emocional. Yo no puedo seguir avanzando, yo no puedo seguir escalando con el mismo peso. Si yo voy a escalar un paso más, necesito dejar atrás algo que ya no me sirva, ¿cierto? Entonces, con el color rojo, digamos, pasa mucho ese tipo de procesos. Es muy determinante, es muy, muy fuerte, ¿sí? Es un color que conecta muchísimo con estados de madurez. Si tú eres una persona que todavía está, por ejemplo, esperando que alguien haga algo por ti, que sea alguien el que movilice, o el que te arrastre, o el que te motive, o el que te entusiasme, vas a empezar a generar unas confrontaciones ahí muy fuertes. Y eso te va a demostrar que esos son los procesos que tú tienes que empezar a trascender, que es lo que llamamos sanar. ¿Sí? Y no es sanar porque estás enfermo, es sanar porque necesitas aún integrar nuevos procesos a tu vida, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, con el naranja es una tonalidad y un color que, que ya nos vincula con el otro, ¿sí? Si el rojo, por ejemplo, es súper individualista, te está diciendo es que tú lo tienes que hacer, es que eres tú tienes que tomar la decisión, como resulte, tienes que hacerlo tú solo. El naranja ya nos vincula con el otro, ya nos está diciendo que esto es una comunidad, que nosotros no somos seres creados para vivir solos, sino para generar un complemento con el otro. Entonces, desde ahí vamos diseñando relaciones. Y esas relaciones, digamos, se pueden crear experiencias muy bonitas de compartir, pero también al mismo tiempo unas proyecciones muy fuertes de lo que yo exijo y espero del otro, ¿sí? Entonces, normalmente esa presencia de ese color naranja en nuestra vida se hace o llega cuando yo necesito reajustar, por ejemplo, mis relaciones. Necesito, por ejemplo, equilibrar ese dar y ese recibir. Necesito entrar en contacto con unos estados de disfrute, unos estados de alegría, unos estados de gratitud. Ese color naranja, por ejemplo, es un color
todos son espirituales, pero digamos que tiene una connotación mucho más espiritual porque es como esa puerta, ¿sí? Que conecta este mundo material con ese mundo espiritual. Y es porque es un color muy sensitivo, muy de disfrute, ¿sí? Y cuando no hemos aprendido, por ejemplo, a conectar y a desarrollar relaciones libremente, se va a presentar este tipo de tonalidades, ¿sí? Porque necesitamos primero conocernos y cultivar una relación mejor con nosotros mismos antes de poder hacerlo con alguien más, ¿sí? Digamos que es muy profundo, ¿sí? O sea, no nos daría todo el like para poder generar como todo el viaje, pero Todo, estos tres primeros colores, lo que tiene que ver con el rojo, el naranja y el amarillo, son muy de nuestra cotidianidad, ¿sí? Un amarillo, por ejemplo, nos desafía muchísimo a desarrollar, es el liderazgo, liderarnos a nosotros mismos, tener esa capacidad de decir, venga, es que yo soy muy bueno en esto, yo puedo hacer esto, esa de exigirnos, por ejemplo, ese cultivar esa fuerza de voluntad, ¿sí? Y cuando conectamos con el amarillo, hay un proceso generalizado para todos y hay un tema ahí profundo con la autoestima, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en los procesos terapéuticos me he podido encontrar muchas mujeres a mí no me gusta el amarillo, eso es muy, muy chillón, eso es demasiado vistoso. Claro, es que hay un tema ahí con el miedo a la visibilidad, ¿cierto? Entonces, claro, las frases que uno escucha de que el que de amarillo se viste a su belleza se atiene y no sé qué, claro, porque es como cuando tú te vistes de rojo, te vistes de amarillo, causas el mismo impacto y hay un llamado de atención muy, muy grande. Y si tú tienes unos temas ahí con la visibilidad o hay unas heridas de rechazo, hay unas heridas de abandono, pues claro, es muy posible que digas, ay, no, a mí no me gusta ese color. Pero cuando decimos que es que a mí no me gusta ese color, realmente no es porque a mí no me gusta el color. A todos nos gustan todos los colores, sino que yo me estoy resistiendo a lo que ese color me está haciendo ver, me está haciendo sentir, ¿sí? Entonces, cuando yo entro en... ¿Cómo? esa energía dentro de mí, o sea, lo que de alguna forma desenmascara en mí mismo. ¿Qué están diciendo por acá en el chat? Gracias a Timoni he avanzado un montón, jaja, ya me he visto de amarillo y me compré un carro rojo. Uy, maravilloso. Entonces, claro, uno dice, ay, no, es que a mí no me gusta ese color, a mí no me... No, realmente no es que no guste, es que está recibiendo, ¿sí? Unos mensajes a través de ese color que seguramente no está preparado para afrontar, ¿cierto? ¿Por qué? Pues por su misma experiencia de vida, por sus propios procesos emocionales, por su propio dolor. Pero digamos que en la mente, en esta parte lógica y racional, uno dice, ay, no, es que a mí no me gusta. ¿Pero por qué no te gusta? Ay, no, yo no sé, pero a mí no me gusta. Y con eso nos quedamos, ¿cierto? Pero cuando ya empezamos a profundizar en esas transiciones y en esas elecciones de colores, nos damos cuenta que es mucho más profundo, ¿sí? Que seguramente hay un tema en su niñez que asoció, miren qué cosa tan bonita, y es que nosotros terminamos asociando también los colores a ciertas experiencias. Y por eso decimos que no nos gusta, o por eso decimos que tal cosa. Pero realmente es porque nos recuerda algo, ¿sí? Entonces, si hubo una experiencia difícil en tu vida, donde, no sé, en la decoración de la casa, o un objeto particular en la casa que tenía un color en específico, tú vas a asociar esa experiencia a ese color. ¿Sí? Entonces, cada vez que entres en contacto con ese color, va a detonar esa misma sensación de lo que tú sentiste cuando viviste esa experiencia. Entonces, por eso seguramente no te gusta. ¿Sí? Y cuando hablamos de transiciones, lo que mencionaba ahorita, entonces yo he tenido una etapa de mi vida que siempre elijo un color, otra etapa de mi vida que siempre elijo color. Y cuando yo hago esas mutaciones de colores, porque yo estoy cerrando procesos de mi vida importantes. Son procesos vitales. ¿Sí? En los procesos, por ejemplo, Meli, de acompañamiento con color terapia, hay, por ejemplo, pacientes que se inclinan muchísimo a ciertas tonalidades, pero no es una inclinación
como a la ligera, sino que van llevando mucho tiempo con las mismas tonalidades, con los mismos colores. Entonces, o mucho negro, o mucho gris, o mucho blanco, o mucho azul y de ahí no pasan, ¿sí? Y se vuelven unos ciclos ahí como repetitivos, ¿cierto? Cuando uno ya empieza a profundizar por qué estás eligiendo ese color, simplemente es un ejercicio para mover la energía. Puede que la persona diga, no, pues la verdad, no sé, creo que es más fácil, uno no piensa lo básico, uno no tiene que pensar mucho en cómo se va a vestir, se demora menos, ¿cierto? Pero cuando ya empieza a tocar ese tema emocional, tiene todo que ver y empieza a tener todo sentido, ¿cierto? Por ejemplo, en este momento yo estoy atendiendo a una mujer eh, que está mucho en esas tonalidades, ¿sí? Y le cuesta salir de ahí, le cuesta conectar con otros colores, ¿cierto? Por ejemplo, como con los rojos, con los amarillos. Entonces, ¿qué sucede? No se pueden hacer transiciones tan exageradas. Yo no puedo, si es una persona que durante mucho tiempo está vestida de rojo, de negro, por ejemplo, yo no puedo obligar, digamos, a hacer una transición a un amarillo. Eso es demasiado extremo porque va a implicar unos procesos y unas circunstancias que seguramente la persona no está preparada para hacerlo. Es como simplemente cuando yo llego de hacer ejercicio y estoy súper acalorada, pues no, simplemente no puedo entrar a la ducha de agua fría porque yo primero necesito un proceso de adaptación, de aclimatarme, etcétera. Con los colores pasa exactamente lo mismo porque es un proceso energético. Y no sabemos dentro de la experiencia de vida si yo entro a conectar con otro color, qué vaya a suceder. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos del poder de los colores, cualquier tipo de poder implica una gran responsabilidad, ¿cierto? Y a nivel emocional se siente muchísimo. Y claro, ya digamos que dentro del ejercicio del acompañamiento con esta persona, pues nos terminamos dando cuenta que hay una evasión, ¿sí? Por eso ese negro también. Cuando yo utilizo demasiado el negro en mi vida, también estoy queriendo evitar algo, ¿sí? Estoy queriendo quedarme como en una sola posición para no tener que confrontar o enfrentarme a algo que yo sé que tengo que hacer, pero es como una especie de zona cómoda, ¿sí? Hay unos procesos que ya no quería enfrentar, que no quiere enfrentar o que no ha podido, que no ha sabido cómo, porque también a veces necesitamos como la guía necesaria para entrar a ajustar un proceso con su femenino, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces por eso se queda en esos colores tan masculinos, tan neutros, ¿sí? A veces nos quedamos sin tomar posturas en la vida, ¿sí? Entonces, no, ni aquí ni allá, yo aquí, yo no estoy de acuerdo ni contigo, no estoy de acuerdo ni contigo, yo me quedo aquí. Pero hay momentos en la vida que a mí me pide una postura, tú tienes que decir sí o sí no, es decir, tienes que hacer uso de ese poder de elección. Entonces lo mismo sucede, lo mismo se va manifestando con los colores. Cuando yo me voy quedando con unas tonalidades durante muchísimo tiempo, eso también va generando unos desequilibrios, porque el arco iris es muy extenso y el arco iris es un proceso integral de mi vida. Entonces, si yo solamente enfoco la balanza en ciertas tonalidades, ¿qué va a pasar con los otros? Y si yo traduzco esos otros colores en experiencias de vida, yo me estoy negando a vivir otras experiencias de mi vida, ¿cierto? Entonces, claro, todo en la vida es un movimiento, la vida es estar en movimiento. Entonces, cuando yo también me quedo encrustada o ahí como detenida en ciertas tonalidades, hay unos desequilibrios que se empiezan también a desarrollar ahí. Tú tocaste un tema, me parece a mí que es fundamental y es entender esto, o sea, el color hace parte de nosotros, hace parte Yo soy un arcoíris. exacto, o sea, hace parte de eso que no vemos y de hecho algunas personas sí lo ven porque tienen despierta esa capacidad Lo de vemos. a las personas, pero es importante que en el día a día nosotros vayamos entrando en contacto con todos. Una forma muy poderosa que me ha parecido a mí entrar en contacto con los colores es a través de la alimentación, ¿cierto? Como Ujú. que nuestros platos y las cosas que preparemos tengan todos los colores, ¿cierto? Sea en la bebida, bueno, en los diferentes tiempos. Por ejemplo, si generalmente no tengo mucho contacto con el verde, entonces, pues mirar de qué forma en la decoración de la casa, unas planticas, ¿cierto? Porque no Exacto. solamente
es que nosotros lo incluimos, sino también a través de la observación, ¿cierto? O sea, Ujú. nuestros oídos nos alimentan, nos terminamos convirtiendo en eso que vemos, escuchamos, decimos, porque todo tiene una semilla energética, o sea, todo suma, todo implica algo y tiene un impacto. Entonces la alimentación a mí me ha parecido por ese lado muy poderoso, o sea, aparte de vestirme, de pues como ir como cambiando para ir generando como ese equilibrio y esos movimientos que también son necesarios, sin ir pues al extremo de obligarnos a usar algo con lo que definitivamente no nos identificamos, pero sí, Exacto. pero sí como mirar de qué distintas maneras lo podemos implementar a la vida. Por ejemplo, a las personas que les gusta, digamos, todo el tema de las energías, las velas son un gran aliado, ¿cierto? Como ir encontrando dentro de eso, así no sean los propios, o también es interesante hacer un ejercicio ahí de intuición y es estar frente a un objeto de un color y cerrar los ojos y respirar y tratar de observar qué es lo que me genera este color, ¿cierto? O hacer un juego de palabras con algo que sea naranja, entonces naranja para mí es esto, ya La nuestra asociación. Exacto, arroja algo que es importante para esos procesos de comunión con los diferentes colores, ¿cierto? Por lo que tú dices, la idea no es obligarnos, pero entonces si por ejemplo yo tengo a veces un tema, o sea, si yo me he visto de rojo es de muy de vez en cuando, ¿cierto? Pero es como, porque de verdad es un tema para mí, yo me veo y si me va a vestir de rojo, prefiero pues como toques así, como las uñas, como así, como toquecitos y pues no pasa nada, o sea, no me identifico con eso y en algún momento de la vida de pronto me vestiré de rojo y me sentiré pues impactante, no sé, pero generalmente sí igual busco como tenerlo de diferentes aspectos, pues cierto, desde la alimentación, desde detalles más pequeños y de pronto no me siento identificada a furor con una tonalidad, buscar utilizarlo de formas entonces pues con las que de pronto no me vaya, pues sí, no vaya a generar como tanto choque desde esas elecciones, pero que de todas formas estén, ¿cierto? Entendiendo que cada una de esas partículas que acompañan lo que sea con lo que yo entre en contacto, inmediatamente tiene una, pues, activación centro, ¿cierto? Como que si ahorita estamos hablando del rojo, en este chakra raíz, o cualquier cosa naranja en el chakra sacro, en el sexual, el amarillo en el plexo solar, o toda la parte digestiva. O sea, si tiene como no es una cosa así como que de pronto si yo me identifico o no me identifico, funciona o no funciona, va trabajando en ese equilibrio áurico. Ujú. Así es, así es. El ejercicio de la transición es, si yo me resisto a usar un color o una tonalidad en específico, ok, está bien, pero ahí es donde está verdaderamente el reto, ahí es donde está verdaderamente el desafío, porque yo ya identifiqué que hay algo ahí con ese color y con esa tonalidad que a mí me cuesta, ¿cierto? Pero entonces, ¿cuál es el camino? Empezarlo a implementar. Obviamente no me voy a vestir entonces de rojo porque eso va a ser un impacto grandísimo para mi psiquis, ¿sí? Pero entonces voy a empezar a elegir que no sé, una manillita de color rojo, o sea, algo que tú puedas entrar poco a poco en contacto con ese color. Porque en esa medida tú lo vas a poder comprender, lo vas a poder vivir, lo vas a poder experimentar. Al final del día vas a poder decir, bueno, hoy por ejemplo, desde que estoy en contacto con este color, me he sentido distinta. Ok, ¿qué sería distinta? Bueno, yo creo que estoy como con más energía. Bueno, yo creo que hoy me atreví a hacer algo que antes no me había atrevido a hacer. Es decir, es permitirme en esa rendición de vivir la experiencia que el color me hable. ¿Sí? No hay ningún tipo de equivocación porque es un proceso personal. Entonces nadie te puede decir a ti que, ay, te lo estás inventando. No, es que eso no es. No es que el color significa eso, entonces eso no puede ser. No, nadie puede eh, hacer como ese tipo de distinciones porque es un proceso personal. A ti, por ejemplo, puede que el rojo te active un proceso distinto y a esta persona otro proceso. ¿Eso de qué depende? De lo que a ti más te esté costando en ese momento. ¿Sí?
de lo que más te esté costando. Una persona puede tener, por ejemplo, un exceso de materialismo, entonces el rojo diría, o sea, que es perfecto y maravilloso para su propósito en ese momento. Pero si es otra persona que está llena de miedo, de inseguridad, ¿cierto? De tomar acción dirá, no, a mí no me gusta el rojo. Fácilmente se resiste y fácilmente lo va a rechazar, ¿cierto? Entonces sí, muy bonito sobre todo el meditar. Ese tema de vaya enfocando un objeto con un color, eso es un recurso muy especial para personas que le cuesta visualizar los colores, ¿sí? Y eso también es algo que se aprende. Ay, para mí es mucho más fácil visualizar el rojo, pero no puedo ver el amarillo, ¿cierto? Entonces, el enfocar, por ejemplo, o traer a la memoria un objeto de ese color va a ayudar mucho a que puedas visualizarlo muchísimo más, ¿cierto? Entrar en contacto con el color va a ser, o sea, va a tener una reacción, ¿cierto? Va a tener una reacción. Lo importante es yo poder colaborar con el proceso, ¿sí? Rendirme a la experiencia de poderlo vivir y de poderlo eh, experimentar. Lo que tú dices con la alimentación, buenísimo, ¿cierto? Ahí uno también empieza a darse cuenta, esto me cae pesado, esto siento que este no es mi alimento, y eso también empieza, o sea, eso detona un proceso de ajuste, cualquiera que sea, ¿sí? Cualquiera que sea, digamos desde este aspecto mucho más desde la cotidianidad, el impacto que tiene la decoración, el yo querer pintar, digamos, una pared de la sala, o querer tener, por ejemplo, estar rodeada de plantas, entonces, claro, ahí hay un llamado también de esa energía tierra, de ese verde, o sea, me está pidiendo también un equilibrio, me está pidiendo también entrar en contacto con unas raíces, entonces descubrimos que realmente todo este tema del color es muy intuitivo, ¿sí? Es muy intuitivo, es dejarme llevar. Mientras yo me siga haciendo preguntas de ¿y esto por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Me voy a perder. Nunca voy a poder, o sea, de esa manera yo nunca voy a poder encontrar las respuestas. Entonces, es permitirse que la respuesta llegue. Y las respuestas llegan es a través de la sensación. Veo y me sentí como mejor. ¿Ves? Con este color yo siento como que puedo ser yo siento que puedo hacer algo, yo me siento como distinta. Esos, digamos, son como esas semillas de descubrimiento a lo que me va llevando el color, ¿cierto? Y si yo quiero empezar como a desarrollar más ese aspecto espiritual, comiencen a observar los colores como unos maestros, como unas guías espirituales que están ahí también para abrir el camino a, pues a lo que necesite ser manifestado. Moni, háblanos entonces de esos tonos superiores, o sea, el verde, el azul, el dorado. Bueno, cuando ya nosotros entramos a conectar mucho con esos colores es porque nuestro nivel de conciencia ya nos está exigiendo avanzar, ¿cierto? Eso por un lado. O por el otro, hay un exceso de materialismo, hay un exceso de realismo crudo, o sea, que no salimos como de estas distracciones, donde nos quedamos como en lo básico, ¿sí? Hay que trabajar, hay que ganar dinero, hay que tener una pareja, hay que tener éxito, pero ya llega un punto en nuestras vidas que se estanca porque sentimos la necesidad de algo más, ¿sí? Y antes de entrar a trabajar muy fuerte, o digamos de una forma participativa en estas tonalidades, no es gratuito. O sea, necesitamos pasar por un despertar, por una noche del alma, por una noche oscura del alma, es decir, tiene que haber un quiebre de alguna manera, se tiene que evidenciar un quiebre de alguna manera eh, para que podamos comprender, no entender desde la mente, sino para poder comprender desde la esencia, desde el corazón, los mensajes y el llamado de este tipo de colores, ¿cierto? Porque es lo más sutil, ¿sí? Es lo más sutil. Entonces, cuando entramos con estas energías más sutiles, que tienen que ver con el del verde hacia arriba, digamos que en el orden de los chakras, digamos que desde el turquesa, ¿cierto? Porque ese color que está ahí como en la transición de ese chakra corazón y garganta es un turquesa que ahí es donde está esa glándula timo, que me parece muy perfecto esa posición, porque ese turquesa, hay un llamado al bienestar, ¿cierto? Y ese bienestar es más emocional, ¿sí? Hay un llamado ahí a una satisfacción. Entonces, a partir de ese turquesa, a partir de esos azules, y ahora, solamente estamos mencionando
los que aparecen en la banda, o sea, los que nosotros podemos identificar, es decir, el azul, el índigo y el violeta. Pero imagínense simplemente ustedes que entre cada uno de esos colores hay un arco iris inmenso con una cantidad de tonalidades. Obsérvenlo ustedes como un degradé, ¿sí? No se puede cuantificar, ¿sí? No se puede cuantificar. Pero cada una de esas líneas de ese degradé, en cada una de esas tonalidades, entre un turquesa y un azul, o sea, hay muchos estados de conciencia y hay muchos procesos emocionales que cuando nosotros nos conectamos con uno en especial es porque hace parte vital de nuestro proceso evolutivo. Si no, no nos detendríamos ahí. Como cuando tú vas por la carretera y algo te llama la atención y tú dices, bueno, yo quiero parar a ver qué hay aquí, esto está como, me llama como la atención, no sé por qué, pero quiero parar y mirar a ver. Es lo mismo que sucede, digamos, en ese plano sutil. Entonces, no hay forma de comprender, ¿sí? Ese tipo de frecuencias de luz a menos de que yo tenga un quiebre significativo con mi vida, con lo que yo he creído, porque eso me obliga a rendirme a una nueva experiencia, ¿sí? Es decir, entonces si por decir algo, si yo ya soy un ser que domina esos tres o cuatro primeros chakras, por ejemplo, con sus colores, con sus frecuencias de luz, con sus estados de conciencia, y todo está funcionando bien en mi vida, y económicamente estoy bien, y tengo todo lo que quiero, y aparentemente, pues, digamos, dentro de mi percepción todo fluye, etcétera, etcétera, yo no voy a sentir que nada me hace falta. Yo voy a sentir que está bien. Yo estoy de alguna manera también llegando a un estado de comodidad, ¿cierto? Entonces no voy a poder comprender esas sutilezas porque estoy demasiado aquí en el 3D. Entonces la única manera o una de las maneras, pues porque obviamente no hay un único modo, pero una de las maneras de yo poder permitirme el acceso a algo más es cuando yo experimento una pérdida, la que sea, ¿sí? Puede ser que para ti sea una bancarrota, pues quedaste en bancarrota, perdiste tu dinero y eso es un despertar, o sea, eso ya te cambia la perspectiva de tu vida, eso te obliga a pensar distinto. Y cuando yo estoy en ese tipo de situaciones, eh, necesito abrirme a, bueno, Dios mío, ¿qué hago? ¿Quién me ayuda? ¿Cómo salgo de esto? Y ese es el primer paso, es yo no entiendo qué está pasando con mi vida, yo no entiendo por qué esto me está pasando, yo no entiendo por qué lo tengo que vivir, porque si yo he sido tal cosa, si yo he sido tal otra. Entonces, esos quiebres son los que son como los peldaños, ¿sí? Como el acceso a yo poder entrar en estas nuevas frecuencias, ¿sí? Porque me doy cuenta que esto no es lo único. Es un llamado a darme cuenta que esto que yo estoy viviendo aquí en esta realidad, lo que puedo ver, lo que puedo tocar, no es lo único. Hay un mundo detrás de esto, que aunque yo no lo pueda ver, existe. Que aunque yo no lo pueda tocar, existe. Pero sí lo puedo sentir, ¿sí? Pero nos da miedo sentir, porque hemos relacionado el sentir con sentir dolor, ¿sí? Hemos relacionado ese sentir con sufrir, ¿sí? Porque tampoco hemos sido conscientes de poder disfrutar verdaderamente cuando estamos felices, cuando estamos alegres, no sabemos identificar cuando estamos en estados de gratitud, porque pareciera que porque nos merecemos todo, entonces todo se va dando por sentado. Entonces, al conectarnos, para conectarnos, digamos, con esas energías, eh, necesitamos entregar algo a cambio, ¿sí? Y ese algo a cambio pueden ser procesos dolorosos en nuestro transitar, ¿cierto? Puede que tú después de haber perdido, por ejemplo, a tu mamá, entraste en un proceso muy doloroso que te llevó, por ejemplo, a aprender Reiki, porque de esa manera tú sanaste tu dolor, ¿cierto? O puede ser que después de un accidente que te dejó inmovilizado, ese proceso te llevó a rendirte ante la vida y empezar a confiar que había algo más que nos sostenía, que nos ayudaba, y eso empezó a abrir también otro nivel de conciencia tuyo y a ver la vida distinto y a recuperarte y a sanarte, etcétera. Entonces, mmm, es fuerte, digamos, es fuerte como esos intercambios que nos pide la vida, pero si no es así, nosotros no valoramos el proceso.
Nosotros no valoramos nuestra vida desde lo bonito, desde lo cómodo, desde el lugar en que todo sale bien, ¿cierto? Nosotros empezamos a valorar las cosas cuando no las tenemos, ¿sí? O cuando nos limitan el acceso a ciertas cosas. Cuando nos limitan el acceso a ciertas cosas es cuando más lo queremos, solo por el capricho de quererlo tener, ¿cierto? Entonces, lo que nos enseñan estas tonalidades eh, espirituales es a desapegarnos. Y ese es el mayor sufrimiento eh, que nosotros experimentamos. Es uno de los aprendizajes más difíciles, ¿cierto? Porque nosotros fuimos creados como seres biológicos de la materia que necesita tocar, que necesita reconocer a través del tacto, a través de lo que se ve. Eh, y desapegarnos, digamos, de quién somos o de lo que tenemos para poder acceder a algo mayor no es un proceso fácil. No es un proceso fácil. Desde la mente podemos decir, ay, no, sí, yo lo puedo hacer, no, yo sí soy capaz, yo sí tal cosa. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo, ¿cierto? Otra cosa es vivirlo. Entonces, ya las personas que llegan, digamos, como a estos estados de conciencia, pueden tener, digamos, la capacidad de volver su vida realmente una labor espiritual, reconociéndose a sí mismo que cada experiencia que vive es un aprendizaje. Entonces cambia su actitud, cambia sus reacciones frente a la vida. No quiere decir que logren una perfección, ¿cierto? No, entonces ya no se quejan, todo es paz y amor. No. Tampoco ese idealismo de la nueva era, de que todo tiene que ser positivo, no, todo va a salir bien. Digamos como ese tipo de cosas que vino a traer mucho lo de la ley de atracción pues que genera unas dualidades ahí y que vivimos, digamos, los rezagos de esas malas informaciones, de que creernos, como que nos creemos seres co-creadores, todo lo merecemos y todo lo podemos recibir, pero vuelvo e insisto, hay un intercambio, tú quieres algo, pero tienes que entregar algo a cambio, ¿cierto? Entonces, esos intercambios, que sean fáciles o no, o que sean dolorosos o no, depende mucho también de ese trabajo interno que nosotros hacemos en el día a día. Si yo de verdad no soy una persona que ha hecho ese trabajo interior, cualquier cosa mala que me suceda, yo me voy a quejar. Cualquier cosa que no me salga como quiere, entonces yo voy a estar ahí con las palabrotas, es que no me sale, es que joda, es que tal otra, ¿cierto? Es decir, siempre vamos a enfocar, siempre nos vamos a enfocar como víctimas de las circunstancias. No es que yo no he podido hacer esto porque es que pasó esto. Es decir, nunca me voy a responsabilizar. Una persona que su estado de conciencia esté a través de estos colores es consciente que es responsable del 100% de todo lo que vive. Y ante los momentos más dolorosos o más cruciales de su vida, no se queja, sino que agradece, porque sabe que hay un propósito detrás de esas pruebas tan grandes. Y eso es una maestría, ¿cierto? Por eso, cuando ya vamos llegando a ciertas edades de nuestra vida, que empiezan unos rezagos como el de los 30, que lo que en astrología llamamos esos retornos de Saturno, que empieza ya como la vida a generar una estructura y decir, venga, que es que esto aquí no es todo un paseo, usted ya ahorita se tiene que responsabilizar y tiene que madurar. Ya luego como a los 35 y de ahí en adelante, tú te empiezas a hacer las preguntas importantes de la vida. Venga, es que esto tiene que haber aquí algo más. O sea, yo tuve que haber venido aquí a hacer como algo más profundo, más significativo, o sea, dejar huella en algo, pero esto no tiene que ser solamente trabajar, salir, comprar cosas, etcétera. O sea, es en esas etapas que uno ya empieza a hacerse las preguntas importantes. Yo diría que es desde los 30 en adelante que uno comienza a ser realmente a nivel emocional y psíquico, no para todas las personas obviamente, porque independientemente de la edad hay una edad psicológica, ¿cierto? Pero normalmente, digamos que en una persona normal, una persona normal, entre esos inicios de los 30, empieza como a hacer también esa transición a través de ese chakra corazón. Ya se conecta con algo más, aunque no lo entienda. Sí, uno dice, yo como que estoy cambiando, como que siento algo distinto. No importa si no lo entiendes, ¿sí? La comprensión va a llegar a medida que usted lo vaya viviendo. Pero la comprensión normalmente no va a llegar con palabras, o sea, no es que entonces te van a decir esto y esto, no, porque entonces eso sería un proceso mental, sino que son sensaciones que se van despertando, ¿sí? Cambios en tu personalidad que tú empiezas a notar, ven, yo estoy como más paciente,
ya me están empezando a gustar otras cosas, ya no quiero como tanta actividad, quiero como más resguardo. Es decir, son sensaciones que uno empieza a experimentar. Pero a partir, yo diría que a partir de esa edad es que uno comienza esa maduración a esos colores superiores, ¿sí? Y tiene toda la lógica también. Es decir, una persona de 20 años, por qué entraría a hacerse cuestionamientos espirituales? A menos de que tenga una madurez distinta, ¿cierto? Pero el resto uno en esa época uno quiere pasarla bien, salir con los amigos, uno tiene, mejor dicho, la percepción de que tiene toda la vida por delante, los sueños que quiere cumplir, es decir, pero porque es una experiencia vital que a esa edad eso es lo que necesita vivir, ¿cierto? Entonces, la conexión con estos colores viene a partir de la madurez. Y a medida que vamos sumando años, pues esa madurez se empieza también a desarrollar con más ahínco, ¿sí? Por eso esos colores, por ejemplo, violetas, se conectan muchísimo con la maestría y por ejemplo lo vemos como en la aristocracia, ¿cierto? En la aristocracia, por ejemplo, las monarquías eran los únicos seres que podían utilizar, por ejemplo, esa tonalidad, ¿sí? Porque esa tonalidad daba un estatus, ¿sí? Daba un estatus. En lo espiritual da un estatus de maestría, da un estatus de ese maestro que enseña, ¿sí? De Ese hecho, maestro de la magia, de los magos, o por ejemplo también en las liturgias, mirándolo pues desde el tema religioso, entiendo que hay un día como que el sacerdote se pone como también estos tonos, pues como que digamos, en mi caso lo conozco más como desde la transmutación o la alquimia o la capacidad de transformar una cosa en otra, que finalmente habla de lo mismo, de esos procesos que tú hablas, ¿cierto? Como de esa transformación y ese entender yendo más allá, transformando de pronto todo eso que aprendimos y que arrastramos pues como desde el entorno para llevarlo a algo más profundo, más auténtico y más de lo que del hablamos ser. ahorita, del ser y desde la particularidad, o sea, porque al igual que los colores, también nosotros como seres humanos venimos a experimentar pues como la vida de una forma muy diferente y sacando pues como el tema de las tendencias, sacando el color como de ese espectro de la tendencia, porque igual, fíjate que pues las niñas que tengo de pronto alrededor o que conozco, el tema del morado o el azul, este bebé, no sé qué, eso se va volviendo también tendencia y se va llenando como de moda, pero yendo como más allá, ¿cierto? Lo estamos hablando es como desde el proceso interno y desde ese clic que hace de pronto nuestro espíritu con esas experiencias del día a día. Moni, entonces, a ver, sí comprendimos. Cuando Ok. la persona muy en este espectro del pensamiento o de la abstracción o esto, generalmente lo que pide el espíritu es ir más a esos colores que están más entre el rojo, el naranja, el amarillo, como más tierra, ¿cierto? Como más acá. Y cuando es lo contrario, cuando estamos muy en el materialismo, cuando no, cuando estamos muy tierra, entonces el espíritu lo que va a buscar es como equilibrarse con esas tonalidades índigo, violetas, morados, verdes. Para ¿Comprendido? equilibrar la experiencia. Ok, ok. Y entonces, digamos, ya que se nos va acabando como el tiempo hace un ratico, ¿cómo podemos servirnos entonces del color? O sea, ahorita lo mencionábamos, las velitas podían ser pues pueden ser una forma, ¿cierto?, de conectar como conscientemente, la alimentación, la lección en las prendas de vestir. Cuéntanos de pronto desde el arte o desde lo que tú acostumbras a compartir con tus pacientes, cómo podemos servir de color para generar equilibrio. Desde la arteterapia hay diferentes técnicas que se pueden desarrollar para empezar a generar ese equilibrio. Ahora, entendiendo que para poder llegar a un estado de equilibrio necesitamos identificar esos caos, ¿sí? Esos caos que están presentes ahí. Hay un ejercicio de arteterapia que cualquier persona lo puede hacer si se atreve, ¿cierto? Como a permitirse también conocer desde este lado y es
que se dibujen, que se dibujen con los ojos cerrados. ¿Por qué menciono los ojos cerrados? Porque eso quita el control mental, reduce el control mental, ¿cierto? A que tú controles la experiencia de ese trabajo creativo, ¿cierto? Cuando yo cierro los ojos, indiscutiblemente le estoy diciendo o sea, estoy como apagando esa parte mental y me estoy conectando con el sentir, ¿cierto? O sea, estoy llevando toda mi atención adentro. Entonces, cerramos los ojos, disponemos de los materiales que podamos elegir, es decir, colores, marcadores, puedes tener tu propia libreta, cuaderno, una hoja en blanco, ¿sí? Y empieza a dibujar con la mano menos dominante, ¿sí? Porque hay algo muy bonito en los procesos de arte terapia, y es que para yo poder conectar con el sentir, debo hacerlo a través de mi lado, digamos, más femenino, más intuitivo, más sensorial, ¿sí? Entonces, si mi mano dominante, por ejemplo, es la derecha, ya ese dominio me está generando un control. Yo controlo lo que haga con mi mano porque yo ya la domino, o sea, yo ya la tengo entrenada. Pero la otra no, ¿cierto? Con la otra hay una disposición emocional en muchos sentidos de dejarme llevar, de fluir, ¿cierto? Entonces dibujen con su mano menos dominante. En mi caso, por ejemplo, sería la mano izquierda, ¿sí? Dibújense. No, pero es que yo cómo me voy a dibujar si no me veo. Simplemente déjese llevar, o sea, permita generar ese trazo, ¿sí? En la hoja, a ver qué sucede, o sea, a ver qué se refleja. Hay un aspecto muy mágico en este ejercicio y es que la imagen que resulta, o sea, que se graba ahí sobre la superficie, es concordante a un nivel energético de cómo está tu cuerpo, ¿sí? Nosotros somos un componente de 7 cuerpos sutiles, ¿sí? Pero digamos que en ese sentido vamos simplemente a dibujar nuestro cuerpo físico, porque a través de este ejercicio podemos identificar, por ejemplo, un bloqueo emocional, unos dolores, unos aspectos que necesitan ser atendidos. Entonces dibújese. Y con los ojos cerrados, píntese. Elija varios colores, obviamente usted no va a saber cuál es cuál, pero vaya eligiendo colores y vaya pintando en la hoja. O sea, simplemente déjese guiar. Tener los 7, dibujarse y luego tomar cada color y ir pintando sobre la figura. Exacto, exacto. Ok. Es decir, es una actividad de meditación muy, muy bonito, ¿sí? Donde tú puedes empezar a trabajar desde ahí también el dejar fluir, el no estar controlando cuál va a ser el resultado, ¿cierto? Porque si tú lo haces con los ojos, pues si tú lo haces viendo, tú vas a decir, ay, no, esto me quedó muy feo, yo lo voy a borrar y lo voy a volver a hacer. Es decir, ahí hay un control. La arte terapia lo que permite es que te puedas conectar con ese sentir, con ese campo emocional y lo dejes fluir. La arte terapia no es que algo quede bonito, es simplemente expresar algo que ya está dentro de ti, ¿cierto? Y dejarte guiar con los colores. Cuando tú ya sientas que es suficiente, que ya terminaste, entonces ya ahí sí empiezas a observar qué fue lo que hiciste, ¿sí? Y a través de las tonalidades de color, dependiendo también como en las zonas del cuerpo donde se pudieron haber expresado, hace el ejercicio intuitivo de comenzar a encontrarle un significado, sí, un mensaje a eso que tú acabas de hacer, ¿cierto? Entonces es que resulta que en la parte de la garganta fue donde utilicé el color rojo, por ejemplo. Ok, o sea, ¿qué mensaje, qué significaría, por ejemplo, en esta zona de mi cuerpo, yo haberle dado ese color? Si yo ya tengo, digamos, un poco de conocimiento acerca de las tonalidades específicas de cada uno de los chakras, yo voy a decir, ah, ok, pero es que en este chakra garganta hay una frecuencia de luz azul, pero yo le apliqué un color rojo. Bueno, ¿eso qué puede estar, o sea, qué puede significar? O sea, ¿cómo está mi comunicación? Si el rojo para mí, por ejemplo, es muy agresivo, es muy violento, ¿será que mi comunicación también está así? ¿Cierto? Estoy siendo violenta, estoy siendo dura conmigo misma, estoy con una crítica fuerte, me estoy violentando a mí misma con mis palabras. Es decir, es un proceso de yo descubrirme a través de esos significados, ¿sí?
Y es una manera de yo empezar también a conectar con, con mi propio ser, con mi propia energía, pero digamos de una forma mucho más fácil porque yo lo puedo ver en el papel, ¿cierto? Esos son, por ejemplo, experiencias o cosas que yo puedo ver en las personas. No necesito dibujarlo. Pero como yo estoy entrando a conectarme con mi propia energía, con mis propios colores, la arte terapia puede ser una ayuda muy, muy, muy gratificante porque yo voy a poder trasladar esa información al papel y viéndola voy a poder empezar a comprenderla. A mí otra forma también muy poderosa me parece es como, bueno, si bien cada es particular y es especial, yo también por resonancia a nuestra vida llega la información adecuada, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, permitirnos explorar, permitirnos ir más allá, bueno, si generalmente, como tú decías, somos personas que somos muy neutras y que nos cuesta usar, permitirnos explorar con el color en diferentes aspectos y si de pronto noto que hay una fijación o un interés por algún color en particular, permitirme también investigar, ir a mirar, ¿cierto? ¿Qué energías evoca este color? Y cuando uno encuentra un mensaje que es real, hay algo que resuena como en el corazón, como, ay, sí, me identifico con esto en este momento de mi vida, ¿cierto? Porque ahorita tenemos, digamos, la posibilidad de ir e investigar, pues como con el tema del internet, tenemos un montón de información y si tú te pones a buscar de las colores vas a encontrar cosas súper distintas, pero hay unas con las que vas a resonar más que con otras y también es difícil Sí, llenar. yo sugiero y aconsejo que se abstengan de buscar el significado a través de otros recursos, porque van a perder la conexión. Es decir, finalmente en el proceso se va a manifestar lo que tú necesites saber en ese momento, ¿sí? Pero si yo le voy a dar atención a otro tipo de significados, voy a estar perdiendo el mío, ¿sí? Voy a estar perdiendo la intención de lo que estoy haciendo en ese momento, ¿sí? Entonces, si yo me permito ser paciente para que esa información emerja en mí, va a ser mucho más certero para lo que tú estás, para el tipo de respuesta que, por ejemplo, tú estés necesitando en tu vida. Yo le decía en algún momento, muchas veces pedimos señales, ay, una señal porque es que yo necesito saber. Empiecen también a reconocer esas señales a través de los colores, ¿sí? Pero antes de salir a buscar que algo o alguien me dé el significado de algo, permítase usted mismo integrar, o sea, darse la espera de que esa información llegue a usted, ¿sí? Hágase las preguntas. Yo quiero saber para mí qué me está diciendo este color o qué es lo que necesito saber a través de este color. Y permítase que la información emerja, ¿sí? Dese ese tiempo de gracia antes de salir como loco, buscar en internet o a que alguien le diga que es que estoy desesperada porque necesito saber. Entonces, miren, ese necesito saber, necesito saber, necesito saber, es simplemente un capricho de la mente. Entonces, yo ahí no me estoy, o sea, no estoy haciendo realmente el proceso de conocerme, ¿sí? Porque se puede también manifestar a través de las sensaciones, ¿sí? Empiezo a sentir unas emociones y a través de esas emociones eso me va a hacer recordar lo que yo necesite saber en ese momento, lo que yo necesite comprender, ¿cierto? La meditación, por ejemplo, entrar en estados de meditación y visualizar los colores, visualizarte alrededor de ciertos colores, te va a ayudar también a elevar la comprensión de lo que ese color haya traído a tu vida, del mensaje que necesite ser entregado y necesite ser visto, ¿sí? También a través de los ejercicios de arte terapia, simplemente dese la posibilidad de tener una hoja en blanco y use colores. ¿Hacer qué? Déjese llevar. Lo que salga, ¿sí? Es una expresión de usted mismo, ¿sí? Y usted va a poder, o sea, cada uno de nosotros tenemos la capacidad de interpretar eso, ¿sí? Cada uno. Es como con los sueños, ¿cierto? Lo que soñamos, pues es una proyección también de nosotros mismos, pero en otro estado y en otro sentido. Pero a través del dibujo, a través de simplemente, es que a mí me gusta tejer, ¿cierto? A través de esa práctica, yo no estoy tejiendo eso, yo me estoy tejiendo a mí, yo estoy tejiendo mis recuerdos, estoy tejiendo mis procesos, es decir, no es lo aparente, sí, no es lo aparente, ah, pero es que ese dibujito ahí puede decirle mucho más de lo que usted con palabras no puede expresar.
Entonces, es rendirnos a la experiencia de que todos estos recursos son para nuestro proceso, son para nuestro propio bienestar. Cada uno va eligiendo el recurso que le llame la atención. Hay algunos que les gustará pintar, otros tejer, otros dibujar, otros tendrán, digamos, el tema de la nutrición, es decir, y en todos los recursos posibles, en todos está presente el color. Entonces uno tiene una cantidad de herramientas que se pueden diversificar para entender esos colores en mi vida. Pregúntense en este momento, por ejemplo, ¿con qué color resueno en este momento de mi vida? No hoy, porque hoy yo puedo sentirme muy bien, entonces diré que el naranja y el amarillo, pero mañana amanecí como depresiva, entonces puedo decir que el negro. Más bien en este momento de mi vida, yo con qué color resueno, o sea, con qué color me identifico, ¿sí? Y por ahí yo empiezo a permitirme conectar mucho más a través de ese color y lo que llegue a mi vida, desde lo sutil, ¿sí? Desde esa información intuitiva que puede empezar a llegar, esas ideas que empiezan a surgir, ve a mí porque no se me había ocurrido algo, pero en este momento se me está ocurriendo, ve, yo siento la necesidad, mire que todo es desde el sentir, yo no estoy diciendo, es que yo pienso, es que yo creo, no yo, es que yo siento que quiero hacer algo, es que yo siento que quiero tal cosa, es que yo estoy experimentando, mire, todo es un camino activado desde el sentir. Listo, entonces, bueno, para finalizar, muchísimas gracias, Moni. No sé si de pronto alguien tiene alguna inquietud, como retomando absolutamente todo, entender que somos un arco iris viviente, ¿cierto? Que hay diferentes formas de conectar, que ahorita, como lo dice Moni, lo más importante entonces permitirnos encender esa intuición en cada uno. Yo sé que no todos estamos pues como bajo el mismo entendimiento o el mismo enfoque o no nos movemos como por las mismas cosas, pero entonces como permitirnos simplemente sentir, enciendan velas, pinten, vístanse con cosas distintas, permítanse llevar elementos de colores diferentes como amuletos. Yo creo que eso lo hacíamos mucho de niños, pues como cualquier cosa se volvía un amuleto porque estábamos así, más despiertos a ese sentir y a la intuición y inclusive sin entender cómo ve y qué significará este color. Es como eso que llegó y que me llamó la atención era exactamente lo que yo necesitaba en ese momento para Exacto. encontrar un cambio en mi estado de ánimo y un cambio en mi energía. O quizás impactar también, digamos, en la energía de las personas con las que interactuamos, ¿cierto? O con las que nos estamos también relacionando todo el tiempo. Entonces, no sé, de pronto, Moni, si quieras cerrar como con algo especial. Veo que no hay como pregunta. Sí, básicamente es que nos empecemos a reconocer como un arco iris, ¿sí? No hay un orden perfecto para vivir todas las experiencias de todos los colores. Hay momentos en que podemos vivir más un violeta porque hay una experiencia espiritual pues, que resonó con nosotros y nos llamó nuestra atención y por ahí hay un propósito seguramente que definir, pero también entonces yo puedo volver a bajar al naranja porque también hay otra experiencia hay que conectar. Es decir, nosotros constantemente estamos sintonizando con todos los colores y estamos sintonizando con todos esos estados de conciencia, ¿cierto? Entonces, el proceso evolutivo no tiene un orden específico, ¿sí? No como lo conocemos que es avanzando, sino que todo lo contrario, es hacia adentro, ¿sí? Entonces nosotros podemos entrar y salir muchas veces de muchas experiencias y son igual de enriquecedoras. Lo que yo quisiera dejar como para el final es que puedan comenzar a darle un sentido distinto al tema del color, ¿cierto? Que lo puedan llevar de una forma mucho más profunda a sus vidas, que ustedes se puedan conectar muchísimo más con el color como esos maestros y como esas entidades que también se convierten en guías en nuestro día a día y que son finalmente los que nos ayudan a pintar cada día. Listo. Moni, muchísimas gracias. Por acá en el colectivo Renacer nos preguntan que cuál es el tema. El tema es el poder de los colores. Para quienes no lograron pues como conectarse a tiempo, ahí va a quedar guardado. Yo creo que es una forma distinta quizás de la manera en que lo hemos tocado, porque estamos acostumbrados a
Bueno, entonces, ¿cuál es el significado de este color? Y yo creo que el mensaje principal de este live hoy, que también es una gran enseñanza, ¿cierto? Para mí es más que saber o tornar de un significado a algo o darle una forma, es permitirnos sentir como los seres abstractos que somos, ¿cierto? Como esas formas Ujú. cambiantes, permitamos como identificar esas diferentes vibraciones que inclusive puede tener un mismo color, porque todos los días nos sentimos de formas diferentes. Entonces, Exactamente. Todos los días sintonizamos con un color distinto, como nuestro humor, como nuestra disposición. Exactamente. Entonces, Moni, muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias a las personas que se conectaron, que estuvieron participando con sus comentarios. Mira esto qué lindo. A veces nos dejamos absorber por todas las obligaciones del día a día, pero sí es cierto que debemos estar dispuestos a observar y percibir esas pequeñas cosas, darnos como ese tiempo para ser niños otra vez, que yo creo que es una de las formas más puras de conectar como con el color, Dejamos desde sorprender. desde la inocencia, sí, desde apagar un poquito todo esto que hemos venido como absorbiendo toda la vida y que se ha ido ahí estructurando, ¿no? El corazón de pronto no tiene esa misma estructura en el momento de activarse, pero es muy poderoso con la energía que logra proyectar, ¿cierto? A través del sentimiento. Entonces, bueno, Así es. gracias a todos, un beso, feliz noche, que disfruten este fin de semana y nos veremos próximamente, entonces, con un próximo tema desde Sororidad. Gracias a todos. Un abrazo. Gracias.